Ahora vas a dejar tú entrar. ¿Sí, sí? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola Henry, qué bueno que viniste. Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. ¿cómo andás, Enrique? ¿Todo Gracias. bien? ¿Todo bien por aquí? Encantado de sumarme. Sí, Qué buenísimo. bueno. Les agradezco muchísimo que estén. Osiris, que amenazó, Hola, que amenazó con que Hola, no venía. Siris. Sí, hola a todos. Aquí ando, aunque sea un ratito. acá la tenemos. Aitor, bienvenido. Buenas noches, Rodrigo, Hola aunque yo, ¿cómo Ro, va? qué gusto verte. hola, hola, buenas noches. ¿Cómo se Yo anda? no, yo no sé si me quedaré mucho porque estoy muy cansado y aquí es muy tarde, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero te agradecemos mucho que estés por aquí. Sí, Y de alguien más. hecho me acabo de sacar de la cama, así que porque mañana, bueno, me levanto dentro de 4 horas. Ups. Eso es amor a la poesía y a la literatura. Sí, no, lo mío es distinto, es amor a la montaña, me voy a coger setas, aunque con nieve. Todo divertido. Sí. Hola, Clown. Hola, Claudia. Hola, Qué grande la sobrina ahí. hola. Ya te hiciste Hola. famosa, Clau, como la sobrina. Hola, hola, Oscarly. ¿Así lo pronuncio? Mar, encantadísima. Gracias, ¿eh? Y igualmente, Olivier que anda por aquí. Bueno, nada, vámonos arrancando, ¿no? Bueno, pues ya como saben todos, grabamos el encuentro porque después lo subimos a nuestro canal de YouTube, Las Historias de Aquitania, para si se van a desbocar a lo que vayan a decir, sean medidos con el mundo. No, este es el espacio de hablar de literatura y de hablar de lectura, y la verdad es que estamos muy, muy, muy agradecidos de que estén todos los que han venido antes, y bueno, los que están ahora por primera vez. Ya saben que para mí es algo muy especial, porque además vamos a hablar de los poemas de mi papi. Entonces, hoy nos hemos pasado el día entero hablando. Tengo a Ani aquí al lado, por eso cuando miro para el lado, por eso miro para el lado cuando me estoy refiriendo a ella. Y bueno, además es nuestro último encuentro del año. Ya anunciaremos cuando reabrimos el año que viene. Fue el tercer encuentro. Es para nosotros un poco la conclusión de todo lo que hemos hecho en Editorial Aquitania este año, que ha sido muy lindo y que han salido cosas muy valiosas. Y, mira, justo hoy que llegué a casa de Ania, lo primero que me encontré fue el libro de mi papi de entrevistas a Lezama, que recién publicamos y que llegaron nuestros ejemplares en físico. Entonces, como ven, ha sido un día muy especial. Nada, quiero, antes de arrancarnos, agradecerle mucho, mucho a nuestra ninfa Gaby Samusetti, que está ahí detrás de este loguito que yo tengo abajo de la ninfa, a la ninfa Eco en general como organización, que nos ha apoyado, hemos hecho una alianza muy bonita este año y que nos ha apoyado en absolutamente todas las actividades y particularmente en este taller. Siempre lo hemos hecho desde los espacios de la ninfa. También después quedan en su canal de YouTube y en las redes, etc. Y bueno, agradecerle mucho a mi querida Ania Galano, fundadora de Editorial Aquitania, amiga y anfitriona de este taller, y bueno, al poeta Luciano Walter. Esto no se lo advertí a Luciano, pero aprovecho para hacerle este promo parroquial. Luciano está en proceso de imprenta de su primer libro, Breve Historia de la Civilización en Argentina. Entonces es un momento especial también para él, y bueno, que nos ha acompañado todo el año con este encuentro. Y nada, creo que esto es nuestro encuentro de lectura, nuestro club de lectura. Por favor, si les gusta, a quien quieran invitar, invítenlo. Ya saben que es gratuito y abierto. Lucho va a hacer una presentación, y después este material que les pasamos con una selección de los poemas, que es una selección que hicieron entre Lucho y Ania de una antología de poesía que yo había preparado con mi papá hace unos años, y que la tenemos inédita y en algún momento se publicará. Nada, después de la presentación, el que quiera participar, si alguien quiere leer alguno de los poemas, si alguien quiere leer otro poema, en fin, ¿no? Siéntanse libres, y si no, pues vamos a conversar.
sobre los poemas. Entonces nada, Luchito, te doy la palabra. Bueno, buenas noches, un lujazo estar acá. Buenas noches, buenas tardes, no sé, para aquellos que no compartan el uso horario de Buenos Aires. Cuando Gaby y Ania propusieron cerrar este ciclo 2021 del Club de Lectores con la poesía de Félix Guerra, no pude más que verlo como un regalo anticipado de Navidad, por lo menos para mí, porque por dos razones, porque admiro profundamente al poeta, pero también porque es la primera vez que hablamos de poesía en el Club de Lectores. Entonces, y vaya si saldamos la cuenta con Félix Guerra, ¿no? Después de estas apreciaciones personalísimas con el correr de los días, también pensé en lo que fue el objetivo o la intención de la editorial Aquitania al crear este club de lectores, con la ambición de traer nuevos lectores, además de crear un espacio para que se aglutinen lectores ya tuchos, digamos, pero esa ambición de traer nuevos lectores creo que viene muy a cuento de la elección que hoy tenemos de este gran poeta. Primero porque la obra de Félix puede ser la punta de lanza para atraer lectores al redil de la poesía, que editorialmente hablábamos hace un ratito, viene en baja hace muchos años, o ha perdido mucho terreno con respecto a otros géneros. Y también ya hemos tenido testimonios de evoluciones a raíz de los poemas que compartimos y que seleccionamos, y tenemos la certeza, yo por lo menos la tengo, de que estamos frente a un poeta que es universal, un poeta que es seductor al primer vistazo. Entonces, para gente que está acostumbrada a leer poesía, pero para gente que no, creo que es ideal. Félix Guerra, yo tuve la suerte de alguna vez charlar con él por teléfono, de estar cerca de él a través de sus afectos, y era un hombre que usó la poesía para asimilar los temas que le importaban de su vida, y hablaba en un registro poético. De repente estabas hablando de una charla de Bueyes Perdidos y parecía que, ¿no es cierto?, que alguien estaba tocando una lira al lado. Y bueno, eso hablaba un poco del compromiso de él y lo indisociable que es el hombre del poeta en su caso. Hoy yo, para hacer un poco de contrapunto, traje un pedacito de prosa de él, que es hermosísimo y que está impregnado de poesía. Es un prefacio que aparece en un libro que escribió a cuatro manos con su hija, con Gabriela Guerra Rey, Monte y Ciervo Herido, y lo traje un poco para respaldar esto que digo, ¿no? Ese registro poético que estaba presente en su vida, en todo lo que hacía. Yo lo veo acá en un libro que está dirigido a la juventud, que es de divulgación científica, que no es de versos, no es de poesía, y sin embargo está empapado, ¿no?, de poesía. Me acordé, le comentaba a las chicas el otro día que pensaba un poco en Octavio y Paz, en El arco y la lira, esas afirmaciones que él hacía en esa obra que es maravillosa, y decía: el soneto no es un poema, el soneto es un artefacto literario, o sea, hasta que no lo toca, o sea, la rima, la estrofa, la métrica no aseguran poesía. La poesía es otra cosa, tiene que estar tocado por la poesía. O sea, ese artefacto literario no está imbuido de poesía hasta que la poesía no lo toca. Y a mí me parece que en el caso de Félix se da la contraparte de esto. Todo lo que hacía estaba tocado, y no necesariamente tenía que ser verso, estaba tocado por la poesía. Por eso, bueno, les voy a leer ahora este prefacio que es maravilloso. Y se titula Cuando una especie se extingue. Resulta que morir es poco,
Morir es natural, significa fallecer un individuo, un ejemplar, alguien que enfermó o se accidentó o ya su ancianidad no aguantó más. Se llora, sepulta y en el mejor de los casos se le recuerda en la perpetuidad. Morir ocurre siempre y es el polo opuesto del nacimiento. Extinción, sin embargo, significa que desaparecen los de una especie, la familia entera, el enfermo y el sano, el cachorro y el adulto, el recién nacido y el anciano, padre y madre, hijos y hermanos, tíos y sobrinos, nietos y abuelos, todos sin excepción, y sin las posibilidades de resurrección que tuvo la mítica ave fénix. Cuando una especie se extingue, como sucedió en Sudán con el águila arpía, quiere decir ni más ni menos que ya nunca ninguna águila arpía podrá ser vista en los bosques. Se informa a la prensa que el pájaro carpintero real desapareció, se extinguió de su último reducto en Cuchillas del Toa, en la zona oriental de Cuba, isla del Caribe. Se afirma también que el futuro, a partir de hoy, estará vacío, sin pausa ni excepción de la presencia del ave. Y eso, a pesar de que su antigüedad la convertía en pieza viva más allá de todo valor calculado. Si se notifica que el jaguar negro corre grave peligro de extinción en sus selvas americanas, tal vez se pronostica que sus correrías por las cordilleras de Talamanca o las llanuras de Tortuguero están por acabar definitivamente, dejando una inconcebible sombra de lentitud en su lugar. Si el mundo científico se alarma con la posibilidad de que el gavilán caguarero, especie endémica, es decir, exclusiva de Cuba, camina tal vez por el filo del abismo, víctima ancestral de la deforestación y los escasos recursos disponibles para intentar su rehabilitación, es que se imagina con escalofríos que esa joya ornitológica, irrecuperable e insustituible, pierda toda corporeidad y vaya a parar solo al fondo de las nostalgias. Con la extinción de una especie, desaparecen todas las criaturas que la componían o integraban, y desaparecen los deslumbramientos visuales que provocaban sus siluetas en el entorno, y hasta, poco a poco, los comentarios al respecto, empobreciendo experiencia y conversación, el lenguaje y los recuerdos, que son componentes también de la gran biodiversidad. Bueno, en esta pequeña joyita de prosa creo que fundamenté lo que les decía. Y seguramente haya sido un buen tentempié para que arranquemos con la poesía y empecemos a indagar en esta maravillosa urdimbre que es Félix Guerra. Muchas gracias, Luchito. Muy hermosa presentación. Y como yo siento que un poco mi papel dentro de este espacio hoy, además de moderarlo, obviamente, tiene que ver con sacar aquellas cosas y recuerdos de mi padre, que al final es un poco lo que hemos hecho todo el día, motivada por los poemas. Lucho decía cuando entró Claudia, la sobrina, Claud, esta que aparece de Claud, es sobrina de Ania, vive aquí en la casa, aunque está lejos de nosotros. Y hoy en la mañana nos estaba contando que abrió pues estos poemas que Lucho y Ania seleccionaron. Y nada, me mandó unos mensajes así espectaculares que luego nos estuvimos pasando entre nosotros, y eso alimentó que nos pusiéramos a leer y que nos pusiéramos a hablar de poesía. Así que ese ha sido el día, básicamente. Y la verdad es que me gustaría que este espacio ocurriera con esa espontaneidad, ¿no? Que el que quiera decir algo, el que quiera comentar, nosotros trajimos, de todas maneras, traemos aquí abiertos los poemas que les enviamos para leer algunos, pero si alguien los quiere leer, nosotros los hemos leído varias veces en el día, entonces estaría genial. Pero bueno, volviendo a la idea inicial, era que sentía que acá puedo también compartirles algunas cosas de mi papi que quedaron en el ámbito familiar y que ahora me gustaría mucho también compartirlas con ustedes, ¿no? A propósito de su poesía. Y me pareció relevante, muy relevante, porque esto es un tema también del que hemos hablado en estos días, que es la presencia de la naturaleza en la poesía de mi padre. Cuando Lucho contaba, iba
mencionando lo que significaría la extinción del águila arpía, el jaguarero, ¿no? Menciona y escoge algunos en específico. Y él escogió el carpintero real, y en Cuba había una especie endémica del carpintero real, y mi padre, que fue pionero del periodismo ecológico en Cuba, estuvo en esa última expedición en Cuchillos del Toa, donde por última vez se vio la presencia del ave. Entonces, incluso tiene un libro que se llama Los funerales del rey, que es una gran crónica sobre esa expedición y sobre lo que para él significó haber estado, ¿no? Me parece algo... Él me inculcó mucho ese amor por la naturaleza y por los animales, y bueno, nada, eso, contarles esta anécdota, ¿no? De que él había estado en ese momento y que el carpintero se convirtió también un poco en un símbolo poético para él, ¿no? Por esta razón. Pero bueno, nada, ahora que... Y fíjense, discúlpame Gaby, fíjense esa impertinencia de la poesía de derrotar estadísticas, ¿no? Porque cuando te hablan de extinción, el peligro o el horror se camufla en barras, en gráficos de torta, en números, pero es imposible no responder al llamado de una exhortación como esta, ¿no? Cuando ponen de relevancia cosas que ni se te pasan por la cabeza, por ejemplo, que se empobrece el lenguaje cuando desaparece, se empobrece tu realidad. Cuando el ave desaparece, ¿no? Claro, los números no conmueven, pero por eso yo siempre hablo de esa efectividad también, si se quiere, de la poesía, ¿no? Para conmover y también en este caso para crear conciencia, porque él tenía una conciencia ecológica muy grande y eso es de destacar, ¿no? Porque no muchos poetas, o sea, los poetas que se han dedicado a lo natural, los poetas románticos, han visto la naturaleza hiperbólicamente o idílicamente, pero verla desde un aspecto ecológico es novedoso, ¿no? Es muy contemporáneo y comprometido también. Incluso involucrarla con el amor. En estos poemas. Perdón, es que como estamos uno al lado de la otra. Sí, perdón, ya. se me olvidó. Decía que incluso en el amor, o sea, varios de los poemas que vienen hoy, hay una simbiosis entre esa naturaleza y el amor romántico, ¿no? O sea, está involucrado desde el mar hasta los pájaros, en la poesía, en la poesía amorosa de Felipe. Sí, Ahí le paso la palabra a Osiri. Y después, Aitor, creo que estabas hablando. Sí. Y Después de Osiris. justamente eso es lo que yo quería decir, que yo apenas estoy conociendo a la poesía de tu padre, y esa parte fue la que me tocó muchísimo porque yo soy bióloga, y esta simbiosis de la que hablaba Ania, pero además esta nostalgia, este vacío, el empobrecimiento del mundo cuando una especie deja de existir, me pareció algo muy bonito, y que hablara de la biodiversidad, ¿no? Con esa sensibilidad que lo hace a lo largo de los poemas que leí el día de hoy, cómo describe el mar, cómo describe un caracol, se me hace algo tan bonito, y te queda así como que te toca mucho, ¿no? Estos adioses, estas despedidas, pero es algo contundente, ¿no? Cuando una especie desaparece, lo que te deja es eso, un gran vacío. No vas a ver un hermano, un primo, nada. O sea, es el vacío absoluto. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Osiri. Aitor. Bueno, buenas noches a todos, y yo ya os he dicho que me tengo que ir prontico, pero como soy de palabra, quería un poco conoceros, algunos ya les conozco, y ya podéis preparar papel y esfero, o papel y bolígrafo, porque os voy a soltar una sarta de nombres de toda la... como me he pasado estos meses leyendo, pues bueno, os voy a compartir una serie de conocimientos que están en mi cabeza, ¿sí? Yo recién estoy entrado aquí, Félix Guerra, un cubano. Tu papá es un poeta que hace un uso profuso de imágenes y símbolos. Entonces, eso, a diferencia de metáfora y otro tipo de enfrentamiento de ideas más sencillos de entender, obliga a saber el contexto personal y afectivo de tu papá para entender mejor su poesía. No me equivoco, ¿verdad? Pues todavía no conozco nada de él. Entonces, eso sí te quería puntualizar, ¿no? Porque si no, lo único que puedo hacer es, para encontrar el hilo conductor de esos símbolos y esas imágenes, pues es con ideas más abstractas. Me falta sentarme a tomar un café con tu papito. Igual ahí conocería más.
Pero es muy bonito porque esto de las imágenes y símbolos, los que estáis por el cono sur, sabéis que, bueno, era más bien, entraba dentro de la renta per cápita del surrealismo, de los poetas de las vanguardias, años 30, 40, algunas etapas, por ejemplo, Residencia de la Tierra de Pablo Neruda, por ahí, ¿no? Pero bueno, vino la Revolución Cubana y el boom hispanoamericano de la poesía se llamó poéticas de la comunicación. Ese término creo que lo acuñó Retamar, ahí en Cuba, o poesía conversacional, ¿no? Entonces, bueno, ellos simplemente volvieron a la sencillez, volvieron a acercarse al lector como nosotros, ¿no? Fácil, asequible, pero de entre las herramientas que se llevaron y no rompieron con los surrealistas y las vanguardias fueron precisamente los símbolos y las imágenes, ¿no? Eso le da poder a la sencillez. Entonces, la poesía de tu papá va por ahí, entiendo. Y aquí os he soltado pues, una serie de poetas que han trazado también esa línea. Unos son contemporáneos, otros no. Por ejemplo, en los exámenes de bachillerato internacional, los de tercer bachillerato que iban a la universidad del BEI, a toda Latinoamérica, en el año 2013 les pusieron como opcional a Vicente Gervasi. Es un poeta muy potente, clásico, de Venezuela, ¿no? Muy conocido por todos los que ejercen un poco la docencia en lo que es el bachillerato, sobre todo en escuela privada. En Argentina el compañero se ha de acordar de Roberto Juarroz, ¿sí? Muy potente, para temas sobre todo el erotismo, tiene un tratamiento muy chévere y sólido, ¿no? Paco Urondo, ese es el maestro, ese es el más vanguardista de todos dentro de esta época. Giovanni Kesef está en Colombia, ese le han editado pretextos, es muy bueno. Y no sé, si empiezo así a sacaros como un rosario, tenéis a Elmo Valencia y Gonzalo Arango, que son nadaístas en Colombia, son unos tíos extraordinarios, ya fallecieron, José Watanabe en Perú y Blanca Varela, tía extraordinaria, y no sé, en México, vosotros que estáis, Eduardo Lizalde todavía está vivo, mayorcito, pero es un poeta muy querendón y va por una línea de un poco, tiene esos sentimientos animales parecidos a los de Félix Guerra, de lo que he leído, no sé. Y en Chile me acuerdo mucho de Gonzalo Rojas, también muy querido, va en esa onda. Son poetas potentes que si se conoce un poquito el contexto personal, se disfruta mucho, ¿no? Yo es algunos nombres que os dejo. El poema que más me ha gustado es Imágenes, ¿sí? El invitado soy yo, 2005, porque esas imágenes que ruedan en un tren, le dije ayer a la Gaby, que bueno, esa imagen diferente si vas en el tren, sentado del lado que va o del lado contrario al que va el tren, porque en un sentido el paisaje acude y en el otro se va. Eso hay un pasaje muy bonito en La primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, ¿sí? Ese libro tan bonito. Así que esos serían mis aportes para el día de hoy. Ya podéis grabar esto porque os he dejado un rosario de 12, 14 poetas por ahí. Muchas gracias, Aitor. Y bueno, yo creo que si les parece podríamos leer imágenes. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Quieres leerlo tú, Aitor? ¿Quieres ¿Cuál leer quieres? Ese que acabas de mencionaste? mencionar, imágenes. Ah, sí, vale, perfecto. Justo me había llevado a Bilbao el extracto donde habla en esa novelita de Mario Benedetti, me da pena, pero por ahí la debo tener. Entonces, como estaba lloviendo, se me fue la tinta. Imágenes. Algunas imágenes, como la del tren, cruzan a todo vértigo antes de hacer escala en la distancia. Otras, bondadosas, como el árbol, las amo un segundo y luego se alejan a excavar cimiento en la nostalgia. Otras alcanzan a ser una sábana blanca sacudida en la claridad del patio. Otras cantan, gorjean, al atravesar con alas el espesor del tiempo y tienen el aire desenvuelto de las golondrinas. Otras regordetas y esbeltas como nubes se quedan a imprimir tatuajes en los cielos de la memoria en una nube de trapo. El último lo puse yo. Como ven, estamos en una pequeña crisis perruna. Sí, gracias, Aitor. Lucho, vamos a apagar el micrófono. ¿Te ocupas de dar voz hasta que haya silencio en casa? ¿Sí? Algo estaba molestando a los perros y se alocaron, perdón. Sí, perdón. Bueno, a ver, ¿alguien más se anima?
Yo, bueno, me encantaron los poemas de tu papá, querida Gaby. Lo que me gusta un poco es el aire barroco, o sea, es una poesía que yo aprecio mucho. La estética de tu padre reproduce mucho del barroco latinoamericano, caribeño, ¿no? En Perú tenemos un gran barroco que es de Martín Adán, sobre todo, ¿no? Y también soy amante mucho del erotismo, ¿no? Y tu padre tiene esa voz erótica caribeña, que eso es algo que se extraña en la poesía del Perú, ¿no? O sea, la poesía del Perú es muy buena, pero algo que siempre, toda la vida siendo poeta yo, ¿no? Con una trayectoria de los 90, siempre he extrañado el elemento erótico en nuestra poesía, ¿no? No sé si es por el elemento andino, que también a veces se vuelve antierótico, pero ni siquiera el mismo Martín Adán, tal vez en La Casa de Cartón, algunas cositas eróticas ahí, pero su poesía no es muy erótica, pero sí me encanta la parte barroca, ¿no? El lenguaje barroco, el lenguaje inmanente de Martín Adán y que también, o sea, esa mezcla entre barroco y erotismo me encanta de la poesía de tu papi, querida Gaby. Y bueno, eso es mi comentario breve. Y ahora sigo con ustedes. Gracias, Y Henry. siendo de Cuba, siendo un poeta cubano, creo que si no hay erotismo, lo Claro, trasplantaron, no era exacto, vernáculo. exacto. Era un hombre con su muy particular erotismo, ¿no? Hoy estuvimos conversando mucho con Claudia, que me decía, en algún momento Claudia lo conocía aquí en casa, pero hace muchos años. Sí, Me decía, lo veía así muy serio, y yo decía, no, no lo conociste realmente, ¿no? Y terminé haciéndole un montón de anécdotas también de... Bueno, me voy a apropiar yo de la lectura del primer poema, porque esto que Henry estaba diciendo me llevó a ese primer poema, ¿no? Que es muy erótico y es muy sensual, sobre todo. Sueño de viajero, y además que nos hemos discutido eh, ponerlo, ¿no? en el top de los que más nos gustaban. Y por Qué eso belleza. decidimos también ponerlo de primero en esta selección. Sueños de viajero. Este es un poema de... bueno, hoy me pasó algo fatal porque vine para acá, para casa de Ania, para encontrarnos desde aquí. Yo vivo cerquita. Y mi idea era que me iba a traer los libros, al menos el del invitado soy yo, no lo tengo, que ese fue el libro, ese fue Mención Casa de las Américas en 2005, creo. Pero tengo Melodías del Pez Tambor, al cual pertenece este poema, y tengo El Amor de los Pupitres. Bueno, cuando vayamos hablando de ellos les voy contando un poco de cada libro, y mi idea era traerlos y enseñarles los libros en la edición cubana, pero me lo olvidé. En mi locura del día, entonces, nada, se me quedó eso ahí. Pero bueno, este es de Melodías del Pez Tambor, y en Melodías del Pez Tambor hay toda una serie de melodías, ¿no? Y este sale de ahí. Y perdón, hay una serie de melodías y una serie de sueños, y este sale de sueños. Ahora vengo, diosa. Ahora retorno, diosa. Regreso como la bala al cañón, como el fugitivo a su soga. Camino hacia tu boca. Voy soltando los lastres del olvido. Bueno, eso. Belleza. Sí. Como en tampoco se puede decir mucho. Sí, a este le hemos analizado las esquinas y los bordes y las redondeces, ¿no? También. Sí, por su brevedad también es muy propicio para uno atribuírselo en un bar. Así que bueno, cometí el plagio también. Kisi Balaveni, que no te di la bienvenida porque te conectas un poquito después. Hola Gaby, hola, ¿qué tal? Hola. Nada, solamente quería compartir con ustedes que me encantaron los poemas, de verdad que tengo no sé, la costumbre de que cuando conozco a alguien trato de conocer un poquito también de lo que es la persona, ¿no? Cuando conocí a Gaby, me enteré lo de su papá, lo busqué y también quise llenarme un poquito de conocimiento para acercarme un poco a Gaby y a quién era ella, ¿no? Y bueno, después cuando nos mandaron los poemas, la verdad que fue bastante lindo poder ver
que así como Gaby, como ella siempre nos decía, de que le encanta la naturaleza, poderlo ver plasmado en digamos, los poemas, la pasión con que su papá lo escribe, la inocencia, la ironía, te da, por más pequeño o grande que sea, te da tiene un carácter reflexivo, ¿no? Te hace reflexionar sobre las imágenes que te deja en la cabeza y le das vuelta y siempre, no sé, a mí me dan las ganas de volverlo a leer, como a mí me gustó esta parte del poema Mi sed abrazadora, que me pareció genial, y la imagen se me quedó muy marcada en la cabeza, y decía: entonces el mar vino, flageló la costa con tu ira de espumas y dejó una gota de agua en tu rodilla. Sentí una sed abrasadora y quise beber de esa gota. Me pareció no solamente explosivo, impactante, y esa imagen me ha tenido pues dando vueltas varios días desde que la leí, y la verdad que fue muy grato descubrir a tu papá, ¿no? Y a través de él también descubrir un poquito de ti, ¿no? Ese es mi aporte, digamos. Gisela, poeta peruana y además compañera en la Ninfa Eco. Gisela, ¿quieres leer el poema completo? Ah, dame un segundito que lo tengo por acá. Mi sed abrazadora. Sucedió en mayo pasado, época de framboyanes floridos y mares encrespados. Yo miraba a un horizonte azul junto a tus hermosos ojos apacibles y glaucos. Entonces el mar vino, flageló la costa con su ira de espumas y dejó una gota de agua en tu rodilla. Sentí una sed abrasadora y quise beber de esa gota. Tú lo impediste, afable, razonando que el agua salada y menos una gota no calma la sed. Mi sed no era sed que se calmara con agua, pero cómo me torturaba por encontrar la forma silenciosamente galante de insinuar aquella gota me pareció a propósito. Por un segundo irracional odié las olas y todas las inmensidades oceánicas. Entonces el mar, devolviendo el golpe, vino y me dejó no una gota, sino todo un cántaro encima. Tú te reías, algo irónica y sobre todo risueña, y preguntabas si ya se había calmado mi sed abrasadora. Me pareció genial. Muchas gracias. Y lo leíste muy lindo. Hoy estuvimos, ese fue uno de los poemas en los que veíamos algunos, como la de, no sé, ahora mismo tenía otro delante, pero la de mi sed no se calmaba, no era de agua, ¿no? Sí. Y dices, como son frases muy sencillas con las que sin embargo estás diciendo un montón. Y también hablábamos de ese poema, que fíjate que ese poema nos llevó después a buscar uno de Vallejo, porque hablábamos de los poemas que cuentan historias, ¿no? Y que le decía, si lo compusieras de otra manera, es un relato, es un cuento que tiene incluso una tensión tremenda, ¿no? Un conflicto, un desenlace, un cierre. Y pensábamos en esto, ¿no? Los poetas que logran contar historias a través de la poesía, y bueno, ahí había toda una gran historia. Diferente, hablábamos también, ese es del amor de los pupitres, que es un libro creo que es del año 93, y yo le decía a Ania, es un libro de poesía para adolescentes. Se hizo con ese fin, fue premio de la crítica ese año en Cuba. Tuvo otra edición diferente a la que yo tengo en casa, creo que es la primera, pero sí que tuvo varias ediciones porque recuerdo varias portadas. No tengo además yo todos, o sea, hay mucho del archivo de mi padre que todavía está en Cuba y que no lo he visto. Y creo que lo tendría que, ¿saben? Después que alguien ya no esté, te das cuenta de todas las cosas que nunca preguntaste. Y que, bueno, ahora las tienes que suponer. Pero era una época, mi hermano me lleva un año, entonces era una época en la que los dos éramos adolescentes, porque él nació en el 80 y yo en el 81, ¿no?
y que digo, bueno, tiene que haberse inspirado un poco en los adolescentes que éramos y cómo se le hacía poesía adolescente a esos niños. Y de hecho, y bueno, es un libro que luego se llevó a todas las bibliotecas de las secundarias en Cuba, ¿no? Como había sido este premio. Y de hecho les decía aquí a Ania y a Claudia en confesión, que era la primera vez que iba a hacer esta confesión públicamente, que con el de la última vez que intenté quererte, decía, desde esa época a la fecha yo enamoré a todos los hombres de mi vida con ese poema. Y entonces me decía, no, les dije, me preocupa un poco decir esto en público, porque capaz que aparezcan los hombres de la vida reclamando por no haber tenido la autenticidad. Decía, lo que pasa es que funcionó tan bien, que dije, no, pues esto es infalible, ¿no? Pero me recuerdo, desde entonces a la fecha me recuerdo haber leído ese poema y el de Mi seta abrazadora, ¿no? Porque además tenían esta cosa de historia que da, sabes que llegas a la otra persona, incluso más que con la poesía solo en verso imagen, ¿no? Incluso a la persona que no está acostumbrada a la poesía. A mí me da la impresión también que en la obra del Felo hay una intención pedagógica. Fíjate que mucho de lo que él escribió fue dirigido a los jóvenes, y también incluso pienso debe haber tenido algo que ver esa relación que él tuvo con la poesía en los años, cuando era joven, siendo parte del séquito ese del Esama Lima, ¿no? Y que lo tenían ahí como gran maestro, y de repente como me imagino que hicieron también ellos, o él en su caso, transmitir, ¿no? De la misma manera la poesía, ¿no? La sabiduría que encierra, también todas las cosas de sesgo filosófico que tiene. Sí, y yo quiero retroceder un poquito en el tiempo, porque, bueno, Henry nos hizo un comentario muy lindo y yo después me lo tomé y leí yo un poema, pero no te pregunté, Henry, si querías tú leer algún poema. A ver, voy a buscarlos. Pero mientras tanto pueden seguir y yo encuentro un poema para leer. Dale, dale. ¿Tú quieres, Ania, leer algo? Sí, o sea, es que tener un poema favorito de... Es cometer una injusticia. Es cometer una injusticia, pero como hace un ratito mencioné esta simbiosis mágica que hay en su poesía entre el amor y la naturaleza, voy a escoger a uno de mis muchos favoritos, que se llama Náufrago sin ti. Y dice: conozco perfectamente quién es el mar, porque tiene ríos y navega en mis recuerdos. El mar es aquella agua con estruendo que sin embargo se apocaba en el último trecho y llegaba, sumisa, a lamer tus pies. Conozco el mar porque fue la última locación donde estalló tu risa y giraste lenta hasta quedar de perfil contra la espuma. El mar es sobre todo una borrasca imaginada en el corazón de un caracol. Con el mar nunca acabaríamos, puestos a la tarea de comprobar humedades y salitres. Como no soy ciego y menos tonto, creo que existen tantas razones para censurarlo como para abrazarlo. Y no pienso, en última instancia, que haya nadie tan insoportablemente solitario como ha sido el mar en algunos atardeceres y como he sido yo en algunas despedidas. Ahora apenas lo dudo. El mar y yo somos dos náufragos sin ti. Este le decía a Ania que es como un poema antes de mi nacimiento. Es un poema muy anterior de mi papá, que no está publicado en ninguno de los libros publicados, que son muchos, no sé cuántos, pero tiene 6, 7, 8 libros de poesía publicados. Y bueno, murió con otros 7, 8 inéditos. Y bueno, cuando era niña yo creo que quizás es el primer poema que leí de mi papá. Y por el que lo quise como poeta, ¿no? Y tenía como un folletito en casa que había 2, 3 poemas, que seguramente habrá sido impreso para algún evento o alguna cosa así. Y ahí estaba este poema, y luego cuando estábamos preparando la antología, que habrá sido año 2016, por ahí, calculo, yo le insistí muchísimo, le dije que como yo era la antologadora, pues me tomaba la atribución y ese poema iba, porque es un poema que también me ha acompañado toda la vida y que tiene algunas imágenes muy hermosas. Y bueno, Ania lo ha rescatado también, porque ella estaba... ¿Pero él renegaba del poema? No sé si ¿sabes? Mi papá le pasaba, como a muchos poetas les pasa, que años después, con algunos libros, después ya no le gustaba el libro, ¿no?
Claro. Ya él era otro poeta, porque se va haciendo otro poeta todo el tiempo, y entonces quizás ya no le parecían buenos, o quizás ya no se sentía identificado. Tampoco le pregunté exactamente, nunca dijo la palabra renegar, pero había un como, ¿no? Él hubiera preferido que ese poema no estuviera, porque a él no le parecía que... Es una antología, o sea, era una obra tan larga que obviamente encontrar una línea para seleccionar, y una obra que había pasado por, no sé, 40 años, no era sencillo, ¿no? Entonces yo terminé eligiendo lo que a mí me gustaba más de cada uno de esos poemas, y bueno, después se lo llevaba, obviamente, y lo consultaba con él, y también pasaba que había algunos poemas que a veces estaban publicados en más de un libro. Aquí nos pasó en esta colección que les mandamos, que hay uno cortito que está en dos, porque está publicado en los dos libros, y no me di cuenta al ponerlo aquí, pero es porque realmente está publicado en los dos libros, incluso con títulos diferentes, ¿no? Y de hecho fue bueno porque de alguna manera ese poemita pequeño demuestra o sea, cómo va cambiando el poeta en el tiempo, ¿no? Porque es el mismo poema y sin embargo en dos libros diferentes aparece con diferentes títulos. Ambos títulos con mucho sentido, ¿no? O sea, voy a buscar. Es el de certidumbre. En uno se llama certidumbre, que es el de solo este árbol quedó en pie, solo a este árbol llegará la primavera. Que es muy simbólico, ¿no? Decía Henry también del simbolismo. Sí, y se llamó Reducción en Melodías del Pésamo. Entonces con los años hasta le gustó más otro título, ¿no? Sí. Yo ya encontré el poema que voy a leer. Me hace recordar un poco, bueno, se titula Ética. Me hace recordar un poco también a este poeta peruano barroco también, a su manera, y también en ese caso sí es muy erótico, que es Enrique Verástegui, ¿no? Que les recomiendo a todos, que tiene una obra que salió justo en México, que se llama Esplendor, la poesía completa, salió en México hace un par de años, si no me equivoco, que son como 3000 páginas de poesía. Bueno, leo Ética. A la puerta de casa coloco un rótulo. No se fabrican jaulas. Gracias. Gracias, Henry. Sí, parece casi hasta un artefacto poético también, ¿no? Como los de... Sí. Perdón, pero Lo de Nicanor. el egoísmo me obliga a participar. No quiero que me ganen el invitado, por favor. Pero aprovecho para comentar algo que a mí me revoloteó en la cabeza. Lo primero es que yo creo que alguien escribe, o los que escribimos o nos atrevemos a hacer escritura, es que queremos darnos a conocer a través de lo que escribimos o de los pretextos que nos obligan a escribir. Más que por el nombre o por el oficio, queremos que se nos conozca, o nos queremos presentar por aquello que elegimos para escribir. Y yo encontré algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención, sobre todo porque son las elecciones dentro de estos poemas. Por ejemplo, los seres del aire, las aves, el mar, el árbol, sus follajes, las variantes del cielo, porque no habla de un solo cielo, el amor, indudablemente, pero el que más destaco es el cine, la forma y el lenguaje del cine para impactar en quien escucha la poesía, su poesía y sus constituyentes de su poesía. Y por eso mismo me llevaba a pensar si cuando muere el poeta, pues nos invita a imaginar su voz, porque los que no la escuchamos, nos obliga a imaginar cómo fue todo eso pronunciado, ¿no? Y pues me permito leer el invitado y después a dónde me llevó este poema. El invitado, con un proyecto de pulmón ajeno, salí en busca de suspiros propios. Nací de una silenciosa flor, de pausadas cáscaras oscuras. En cada derrumbe descubrí recientes huesos míos creciendo entre las ruinas, como hojas de paisaje todavía sin árbol primordial. Pelaje vi en las alas de los pájaros, graznidos en la urdimbre oscura del lobo. Ellos pedían en préstamo lo que ofrecían. Yo daba de sus manos. Sus alas eran mis hermanas, sus dientes mi colmillo. Y en el líquido
percibí además imágenes que deletreaban. Aquí escribieron río con un agua muy larga. Me pareció que de todos estos poemas a mí es el que más me empujó, me invitó a contestar o a replicar. Espesor de nudosos árboles, un desgranado desamor, a gotas marinas, a hojas que caen, a rocío y viento tibio. Esto yo siento que cuando se lee poesía y no impacta o no invita o no te abre la puerta a decir unas cosas más, a responder en el tono, entonces el poeta puede empezar a preguntarse si lo que está haciendo es poesía, pero en este caso yo siento que es indudable si resuena, empieza a resonar en uno sus palabras y el modo en que se presenta el poeta a través de sus poesías. Bueno, ese era el comentario. Gracias. Muchas gracias, Ro. De hecho, sí me lo ganaste, ¿eh? Y porque además tiene muchísima alegoría a la naturaleza, ¿no? Fíjense que ahora recordé, hay un poeta cubano, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, alias el Cucalambé, que la verdad es muy poco conocido fuera de Cuba, y que además para mí tiene una significación también con mi padre, porque tengo una historia con este poeta, y es que cuando estaba en la secundaria, un día regreso a casa y le digo, hoy vimos a Toyi Guarina del Cucalambé, ¿no? Y yo me quedé así fascinada. En casa obviamente pasamos muchas noches simplemente recitándonos poesía, ¿no? Y en aquella época más. En aquella época eran los apagones del periodo especial en Cuba, y de pronto se iba la luz y estábamos 1000 horas sin luz, entonces nos leíamos poesía a la luz de las velas. En aquel momento nos parecía dramático, pero ahora es muy romántico evocarlo, pero gracias a esas noches además pasaron cosas como esta, ¿no? Y yo llegué diciéndole que había leído a Toyi Guarina. A Toyi Guarina es un poema, uno de los poemas fundacionales siboneyistas, o sea, que habla de los siboneyes, los orígenes de los indígenas cubanos, y es un poema así con una resonancia en la naturaleza tremendo. Y bueno, el día que llegué y le dije esto a mi padre, descubrí que, por supuesto, este poema era una referencia para él, así total, y lo amaba tan plenamente que fue y me buscó un tomo del Cucalambé, de las obras completas, que era un coso así. El Cucalambé fue un poeta desaparecido muy joven. Entonces tuve una obra relativamente breve, pero era así de breve, en un libro de pasta, y me dijo, bueno, pues aquí tienes el Cucalambé, ¿no? Y yo me sentía ante una responsabilidad abismal. Yo decía, ¿qué hago con todo esto? Si con ese poema solo no sabía qué hacer. Y creo que ese fue uno de los poemas que nos leímos a lo largo de la vida, mi padre y yo, y ahora lo veo mucho, ¿no? En esto de usar la flor, la vegetación, los árboles. Si se dan cuenta, también utiliza muchos que son autóctonos de la naturaleza cubana, que él conocía muy bien. Tiene libros dedicados a temas de la flora cubana, de la ecología, o sea, ¿no? Este fue un tema así muy... En este libro de las entrevistas a Lezama que acabamos de publicar, ahí, por ejemplo, ya ves, Ro, alguno de estos temas que mencionabas, con una fuerza tremenda. En el libro él cuenta, ¿no? Al principio de la historia él cuenta que cuando se conoció a Lezama le empezó a hacer como una serie de entrevistas. Después viene una época difícil en Cuba, que fue lo que llamaron el quinquenio o el trinquenio gris, y mi papá fue una de las víctimas de esa época. Entonces a él lo sacan del periodismo en ese momento, a principios de los años 70, lo sacan de la literatura, lo sacan de todo, y él regresa. Y además en ese momento alguien más publica, no me acuerdo ahora exactamente qué libro es, publica unas entrevistas a Lezama, y él siente como que ha perdido y se le desmorona entre las manos todo aquello que habían conversado, ¿no? Y entonces lo que hace es proponerle que establezcan un diálogo, por eso se llama diálogo interminable, ¿no? Con Lezama, en el cual pues mi papá le avienta temas y Lezama, si quiere o no, responde sobre esos temas, pero lo que le sale, ¿no? Lo que se le ocurre en ese momento. Y tiene dedicado al mar, tiene dedicado al río, árboles, tiene dedicado al árbol. De hecho, una de las piezas líricas más lindas para mí es el final, en el uno que habla especialmente del árbol, ¿no? Porque Lezama decía que él hubiera tenido un sicomoro, por eso el libro se llama Para leer debajo de un sicomoro en el patio, que es un árbol que da mucha sombra y que además como que puedes leer debajo de él, ¿no?
Y Lezama decía que era una utopía lo de mudarse al sicómoro porque ya era muy gordo, no se iba a poder mover, etc. Pero compartían ambos incluso esta preocupación por la naturaleza y por lo que el hacha del hombre estaba haciendo con el árbol, ¿no? Había una simbología ahí que permaneció también en toda su obra, un poco en la de Lezama también. Y al final de esta historia, bueno, al final de ese capítulo, y este lo tengo siempre en la memoria, yo que no tengo buena memoria, él le pregunta, pero bueno, ¿y qué pasaría con la flor? Y termina Lezama respondiéndole lo que él cree que es el destino o el futuro de la flor. Y le dice, pero si de toda esa masa vegetal quedase la sorpresa de una flor, que la ponga el viento sobre mi tumba, ¿no? Y bueno, hoy creo que aplica para los dos poetas. Pues yo os puedo contar una historia. Tú te acuerdas de Bejucal, ¿verdad? Gaby, habrás estado allí alguna vez, en Cuba, Bejucal. Y Sí, los ¿no? habaneros siempre presumimos de nunca haber conocido Bejucal. No. Allí nació Félix Pita Rodríguez, un poeta cubano. Era el terror del surrealismo, ¿no? Sí, le hacía la competencia a Lezama y compañía. Y, tío, no sé si también fue periodista y ensayista, lo único que era un perfil, hacía tanta poesía como militancia, ¿no? Con el comunismo, en fin, con la guerra del Vietnam, los CDR y todas esas huevadas que conocemos, ¿no? Lo digo a título anecdótico. Y este iba muy en la línea de tu padre, lo que pasa es que este era mucho más vanguardista y tenía la costumbre de poner mayúsculas a algunos sustantivos, ¿no? Para redondear el poema. Y también muchos sustantivos tienen ese gusto con el mar, las especies arbóreas, las aves. Y aquí que recuperé, tenía una antología por ahí vieja, hijo de madre. La antología esa me la regaló mis panas cubanos de Quito y todavía viene con ese sello de no sé cuánto, ¿no? Que le ponen a cada libro para poder sacarlo de Cuba para Ecuador. Y hay un poema que se llama No sé si con palabras, es lindísimo, ¿no? Dice, porque no sé si con palabras, pero sé que está escrito. Este mundo que tengo tan nuevo entre las manos viene desde la hondura nebulosa del tiempo. Ayer tú eras. Y eras también mañana, no sé cómo explicarlo, pero el futuro ayer da de pronto a tus ojos, y lo pone en mayúsculas, a tus ojos algo tan conocido, que voy sabiendo lento, muy lentamente, que mi ceniza estuvo donde durmió la tuya, y que jugaron juntas al mismo amargo fuego. ¿Ves? Ese es como el poema ese del mar que has leído antes y el de los días defectuosos. Pero bueno, ahí lo dejo. Félix Pita lo tienes que haber leído. De ley. Sí, por supuesto. Sí, todos lo Por conocemos. supuesto, en Cuba sí lo conocemos mucho también. ¿Ve? Es un poeta que pasa un poco como con mi padre, ¿no? Que se leyeron y se conocieron mucho en Cuba y poco fuera. Este de los días defectuosos que acabas de mencionar no lo hemos leído, ¿verdad? No. ¿Alguien quiere leer? ¿Tiene alguno así que está loco por leerlo? Bueno, yo les tengo que dejar, ¿eh? O a mi pesar. Aitor, muchísimas gracias. Sí. Que descanses. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti. Chao. ¿Quieres leerlo? Sí. Ahí la dejo a Ania con días defectuosos. Días defectuosos. Hay días verdaderamente defectuosos que debieran desmoronarse al nacer, para que otro más rutilante germinara de esa extinción. Ayer, cuando ella respondía a mis demandas con 0 ofertas, porque afirma que en su distante corazón no hay un pequeñito rincón para el amor, debía bofetear el crepúsculo e impedir la irrupción de las estrellas. Y hoy, cuando atardece otra vez y el sol deleznable no acumula mérito para llegar al descanso de la noche, yo debiera apuñalear las horas, hacer trizas los segundos y esparcir al aire las cenizas de sus crueles minutos. Desamparado por el tiempo, desamparado por la humedad, inválido de amor y sangrado por incontenibles heridas, sin embargo, solo logro sumarme al aguacero y llorar por los terribles errores que cometen los días a diario. Gracias. Tenía además de su genial poesía, su sencillez para transmitir ideas de manera hermosa, tenía este fino sentido del humor en todo, en su narrativa, en sus entrevistas, en sus ensayos, en su poesía también está ese fino y delicado sentido del humor que para los que lo conocimos, pues se reflejaba en una honesta sonrisa de rostro. Y la inocencia, que Gisela había mencionado, la inocencia, ¿no? Yo creo que fue un poeta con una inocencia hasta el último día.
tenía la inocencia de la poesía. Esto que Lucho decía un poco al principio, ¿no? De poder ver el mundo entero a través de la poesía. Y ahora estaba recordando cuando les contaba lo del carpintero real y que va a esta expedición que es en Cuchillas del Toa, y él me contaba, y recuerdo esa inocencia en su rostro cuando me contaba esto, en su rostro ya adulto, incluso en su rostro viejo, que cuando había ido a aquella expedición se quedaron de pronto en el medio de una montaña y lo que tenían enfrente era los farallones del Toa, ¿no? Que son unos grandes cañones y es un lugar para quien ama la naturaleza magnífico, grandilocuente, y que estaban en una casita de campesinos y estaban haciendo el café, incluso me contaba ese detalle, ¿no? El café como se hace en el campo, que es como un embudo, pero con una tela, ¿no? Como un gorrito así, y entonces se va pasando por ahí el agua caliente y pones la borra ahí, por supuesto, porque no sé, en Cuba, en La Habana jamás lo tomamos así, ¿no? Lo tomamos duro, en expreso, fuerte, pero pues en el campo no tenían cafetera, entonces, y que estaban tomando ese café y él estaba mirando por la ventanita de aquel bohío en medio de la nada, de aquellos farallones, y le parecía que estaba en el lugar más espectacular de la tierra, ¿no? Y le comenta a la señora el estar allí. La señora era como la mujer del guía o de la persona que los estaba guiando allí en la región, ¿no? Para hacer la expedición. Y ella le dice, ¿pero qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Y él le dice, pero ¿cómo te lo explico? O sea, esto que estás viendo, claro, para ella era su paisaje cotidiano, ¿no? Y ella le dice, ¿tú sabes lo que es hermoso de verdad, Félix? Alamar. A mí me han dicho que Alamar es hermoso. Eso es lo que yo quisiera conocer. Alamar es una zona residencial que está al oeste de La Habana, cerca del mar, y que es como un condominio gigante de miles y miles de edificios. Todos iguales. Todos iguales, unos así al lado del otro. Para los habaneros la pesadilla del mundo es que te toque vivir en Alamar, ¿no? Es como un poco el centro de La Habana, no sé, en un transporte público hace 1 hora y media, es una odisea llegar, es atravesando el túnel de la bahía, y además es esta cosa fea de edificio, 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 todos edificios de microbrigada horribles. Ir a la mar es así, y aquella mujer estaba llorando eso mientras mi papá disfrutaba de los farallones del Toa, ¿no? Sí, sí, es una linda anécdota. Bueno, no sé, si alguien quiere leer algo más, comentar. Yo creo que como voy a conservar la tradición de enamorar ahora a nuestro público, con la última vez que intente quererte, entonces me voy a apartar ese, como hizo Rodrigo. ¿Lo leo? ¿Les parece? Neta. Este es de Amores de los Pupitres también. Sin embargo, la verdad es que enamoré a los hombres a los 15 años y luego a los 30 también. Esto de que sea para jóvenes. La poesía es importante. La poesía Esa es la ventaja de la inmadurez de los hombres. Quizás sea esta la última vez que intente quererte. O tal vez esto sea el comienzo de aquella propuesta de aventura tuya y mía, de repartirnos el amor a 4 manos y a 4 ojos, hoja por hoja y dedo por dedo, filmando escenas en exteriores y también en íntimas locaciones intensamente líricas. Porque ahora cuando te besé en la mejilla de despedirse, sentí dentro el crecimiento impulsivo de una rama y la aparición roja de una crepitante fruta, y dije adiós sin ninguna convicción, como si solo en las despedidas pudiera ver a quienes amo en realidad. Hace solo pocos segundos hablábamos, y hablé de cosas irreparables, de emociones que se quiebran como una claridad contra el follaje. Y hablamos también, me hablaste, de cosas que se extinguen anticipadamente, preamorosamente, una disculpa o un día antes de la víspera, en el umbral mismo de la fascinación. Y ya no hay nada que hacer, porque los finales casi nunca los ponemos nosotros, ni tú ni yo, sino que nos vienen de afuera, como un pájaro sorpresivo que entra a la habitación y ya no encuentra ventanas para la fuga. Pero yo repito mi adiós, callo y aguanto una señal tuya, o el tropelaje de la desdicha escapando por una persiana, o la resurrección del brillo en los cristales, o un fueguito cualquiera, o una claudicación cualquiera, la más indecisa referencia a cualquier día de ayer o de mañana. Pero cuando tú lloras, eso lo sé, no puedes ni siquiera balbucear, ni siquiera poner lágrimas a los polvos de nadie. Y yo, cuando lloro, se me inflama el orgullo y no atino siquiera a lanzar una breve mirada inquisitoria. Entonces ya debo partir, y esta sea quizás la última vez que yo intente quererte. Hermoso.
Qué increíble eso de las despedidas, ¿no? Solo en las despedidas puedo ver a quién amo de verdad. A quienes amo en realidad. Sí, Mm. sí, eso, ¿no? Hoy hablábamos un poco también de la gran misión del poeta, en realidad, es de saber decir de su peculiar forma aquellas cosas que son tan cercanas a todos los humanos, aunque no las vemos hasta que el verso no nos las pone delante, ¿no? No las vemos con esa claridad, con esa luminosidad, ¿no? Sí, por eso me gusta tanto ese concepto de donde termina la efectividad de las palabras, comienza la poesía, ¿no? Y es así. La poesía, no saben, tenemos toda una aventura acá, porque está llegando la otra perra de Ania. Ya las perras de Ania son famosas aquí en ¿Pero nuestros qué tiene ahí? espacios. ¿Un canil ya? ¿Cómo puede ser? Sí, tenemos 2 labradores y está llegando una gran danesa. Oh, bien. Bueno, me gusta esa raza. Bueno, no sé, si alguien quiere leer alguno más, si quieren que... Yo les puedo leer muchos más, pero... nada, Léete alguno más, Gavita. Porque lo que pasa es que con el son cubano es irresistible, ¿viste? Yo no, con mi criollez los arruino a estos poemas. A mí me parece que demandan ese son caribeño. así, Lucho trae esa teoría de que él no los puede arruinar. Yo les puedo leer el Martín Fierro si quieren, pero esto es más lindo, ¿eh? En la voz de una cubana, sobre todo. Llevo días, de Amores de los Pupitres. Llevo días lamiendo heridas y recuerdos, y ya hoy puedo jurar que no existe oficio más triste que el de criatura apaleada y arrinconada en su penumbra. Si el viento me despeina, es solo asunto del viento. Si el aire llega a mis pulmones, es una rutina del aire. Y si el framboyán azul se mece delante de mis ojos, no es más que una inconsciente venganza del follaje. El framboyán es un, no sé si todo el mundo lo conoce, es uno de los árboles emblemáticos en Cuba. Y es este árbol que se desparrama así en primavera lleno de flores, y que tú vas pasando por los paseos, no sé, en la Quinta Avenida, recuerdo, ¿no? Que hay un gran paseo de framboyanes, y pueden ser amarillos, naranjas. Es un poco acá como la jacaranda. Como las jacarandas. Ah, justo iba a decir eso, que se imaginen las jacarandas, pero pongan las naranjas. Exacto. Ah, mirá vos, porque nosotros acá tenemos en Buenos Aires jacarandas. Pero, o sea que en lugar de ser rosas, son naranjas. Son naranjas. Discúlpame ahí con el público presente. Ania se está disculpando a nombre de no, es una locura de perros en este instante. Sí, bueno, para mí él rescató el sicomoro, ¿no? Que yo no conocía el sicomoro y que no es un árbol tan conocido así en Cuba. Lo inmortalizó realmente. Tenemos acá, yo obviamente lo busqué por Félix Guerra, ¿no? Pero, y por Lezama, tenemos. Pero bueno, también creo que no hay un poeta cubano que no le haya cantado el framboyán, ¿no? En alguna ocasión. El Cucalambé también. ¿Tú, Dala, que querías leer otros? A ver, es que hemos tenido una tarde agitada de perros. Creo que no han leído Desmemoria, ¿verdad? Desmemoria, del invitado soy yo, que fue el libro mención Casa de las Américas 2005. Se desvanecen tus ojos, pero soy yo quien queda ciego. Tenía esa habilidad de, en poquísimas palabras, decir grandes cosas, ¿no? Sí, esos son los más filosóficos también, ¿viste? Esos cortitos. Sí. Conceptualmente, son hermosos. Sí, además tenía estas imágenes impresionantes en uno de los poemas que leyeron ahorita que decía, cuando te beso en la mejilla de despedirse. ¿No? O sea que manera increíble de reflejar una despedida con un beso en la mejilla dicho de forma única. Sí, a mí me gustó mucho el que leyó Gaby, esa parte de la venganza del follaje, porque también pone de manifiesto esa subjetividad, ¿no? Del hombre, de que las cosas le pasan a él,
¿no? Y es maravilloso de la forma sutil que lo hace y cómo uno se identifica también como lector, porque es así, ¿no? Olivier se quedó por ahí calladito. Espero que nos hayas estado escuchando, Olivier. Que estaba entusiasmado con leer los poemas y que habláramos de ellos también. Y bueno, pues nada, sí, digo, voy a decir, a dar un poquito de conclusión del ciclo también y demás, pero si a última hora alguien quiere, estaba revisando, creo que los leímos todos, ¿no? Sí. Porque además empezamos a hacer la selección prometiéndonos que no nos íbamos a pasar de 5 poemas, lo cual es bastante difícil porque en esta antología, no sé, no recuerdo cuántos hay, pero hay 160 páginas de poemas, eso sí lo recuerdo. Y después tuvimos que ponernos frenos así de, bueno, ya, dale, 6, bueno, 10, bueno, ya, los que sean digan, y si no, pues no los leemos todos, pero se los mandamos. Y de hecho, bueno, pues un querido amigo, Diego, de la revista, Diego Esteves, de la revista La Mascarada, nos comprometimos con publicar esta selección que habíamos hecho para el día de hoy, entonces allí se quedará también con él. Él ha publicado otras cosas de Mi Padre en Vida y estaba publicando como una especie de columna, pero era una columna poética que se llama La Quinta Dimensión, porque en sus últimos años traía como esta cosmogonía de pensar el mundo desde una quinta dimensión, ¿no? Ahí después, igual cuando les mande el video ya de la grabación, etcétera, voy a ver, ¿no? Si les mando algunos otros materiales donde puedan leer otras cositas. Esto de la quinta dimensión además eran como sus cosas más recientes que ni siquiera están en la antología, porque pasaron después que armamos la antología, ¿no? Y todavía tengo yo que dedicarle a lo mejor un tiempo para tratar de compilar un poco lo último de los últimos años. Y bueno, les pasaré eso también de la columna, porque creo que había cosas muy interesantes y bueno, hay un momento donde él explica un poema, porque esa era la otra. Además tiene una poesía militante política también, en poesía, ¿no? En versos. O sea, él realmente era capaz de expresar casi todo en poesía y a veces ya en mis destinos de escritora, cuando iba a contarle las pesadumbres del oficio, ¿no? Y de cuando me sentía incierta ante un texto o ante algo una idea, algo que quisiera escribir, y él me decía, no, pero a mí también a veces me pasa. Era un poeta con un ritmo así, y entonces caía en sus depresiones y después estaba en un pico y escribía 5 libros, ¿no? Y después así me decía, es que cuando estoy deprimido solo puedo escribir poesía, ¿no? Y ese era como su fatalismo. Y obvio, a mí me molestaba, ¿no? Y yo le decía, yo cuando estoy deprimida no salgo debajo de la colcha, ¿no? Y no puedo abrir la computadora. Era muy fervoroso trabajando y fue muy prolífico y trabajó mucho, y en los últimos años también se dedicó mucho a hacer arte digital. Dibujaba, pintaba, después escaneaba, pasaba, trabajaba en programas en la computadora. Su gran realización con la tecnología realmente estuvo con los programas de dibujo y pintura, porque siempre le costó trabajo todo el cambio, ¿no? Que lo tuvo que vivir aceleradamente en los últimos años, lo que a lo mejor para nosotros fue una progresión natural, obviamente para la gente de esa edad ya le costaba muchísimo trabajo. Pero bueno, nada, eso, la verdad ha sido un encuentro súper lindo. Ahorita le paso la palabra también a mis coanfitriones, porque si quieren hacer algún comentario. Hicimos 3 ciclos este año, como los dejamos grabados, y los subimos luego en el canal de YouTube, pues está lindo porque después la gente puede regresar y ver ahí también algunas cosas. No sé, hoy mismo imagínense cuántos amigos poetas cubanos de él cercanos, incluso los que estuvieron en los últimos tiempos, les hubiera gustado estar, pero pues no se pueden conectar a Zoom, ¿no? Entonces después ahí poquito a poco con datos y demás van bajando, y mi propia madre, ¿no? Después me dice, logré bajar tal encuentro que tuvieron, y así los va viendo. Entonces, bueno, los subiremos, se los mando a ustedes. Hicimos 3 ciclos, los demás han sido muy vistos después, entonces está lindo incluso que pasen por ahí, dejen algún comentario, que ya saben que con los algoritmos de las redes sociales, todo eso ayuda también para que otros lo vean, ¿no? Realmente es la poesía, lo menos que
se ve nunca, y que la gente se motive a buscar poesía y a ver algo donde hablemos sobre poesía o sobre un poeta también es excepcional, ¿no? Es lindo porque la gente que llega ahí, pues, llega. En este momento, de hecho, estamos rediseñando el sitio de A Cuatro Manos, que si recuerdan en el poema este de Ahora lo recordé, de La última vez que intenté quererte, dice con el amor a cuatro manos y a cuatro ojos. Esta revista nació con mi padre hace más de 10 años ya, este año cumplimos 10 años. Y tenía un poco el fin también de divulgar parte de su obra, que en Cuba ya era un problema que se la publicaran, porque bueno, en Cuba también ha habido muchos ciclos y periodos diferentes en cuanto a cómo el gobierno reacciona ante sus intelectuales y poetas, ¿no? Y en los últimos años ese también había sido un problema. Entonces hicimos este espacio que era un blog personal, decíamos nosotros, de la familia Guerra. En esa época fue que escribimos juntos este libro del que Lucho leyó su primera crónica. Y bueno, nada, pues ahí está, el nombre lo pensó él, lo ideó él, y ahí está, ahí se quedó un poquito en la posteridad de La Cuatro Manos. Ahí hay algunas cosas, de hecho lo vamos a compilar todo en una sección, ¿no? Que se llame Félix Guerra, porque ahí hay varias cosas de él, había algunas entrevistas a Lezama, hay algo de sus odas, hay algo de los que se llaman poemas de la sangre cotidiana, que eran los poemas que estaban más dedicados al tema político. Y bueno, hay muchas cosas de su arte digital también, porque le ponía a veces algunas de sus cuadros y de sus obras ahí como imagen para que lo fueran conociendo. Y pues nada, solo los estoy invitando a que lo visiten y a que lo conozcan más, y bueno, cuando publiquemos la antología seguramente les compartiré muchísimo. Y nada, súper agradecida de que nos hayan acompañado, Ro, que nos ha acompañado todo el año en nuestras incursiones, y siempre además con aportes valiosos. Bueno, Gisela creo que es el segundo también que viene. Enrique, que ya siento que si no viene me voy a sentir mal, voy a sentir que hay que bueno, Ania, que es la gran cómplice, y Lucho, que un día lo invitamos con el cuento de que iba a ser solo esa vez, y después le dijimos, tú no lo sabes, pero este era tu espacio para siempre, ¿no? Y aquí ha estado con todo el entusiasmo. Un honor, ha sido un honor, un privilegio, y bueno, participar de estos 3 ciclos, y sobre todo en este, porque creo que la obra del Felo inspira homenajes, y bueno, en este pequeño homenaje espero que sea de los primeros de muchos, ¿no? Porque es un gran poeta. Sí, o sea, creo que siempre es un placer reunirnos por amor a la literatura. Y me da mucho gusto que hayamos perdido los miedos también a unirnos a la poesía que amamos de manera pública, y que evidentemente tienen muchos más amantes que nosotros. Y de hecho les estoy compartiendo en el chat la liga a uno de los proyectos de nuestra editorial. El proyecto se llama Sede Cultura. Es un proyecto absolutamente gratis, estrictamente por amor al arte, en el cual ofrecemos bueno, hay diferentes secciones, pero en la sección que les estoy compartiendo acabamos de iniciar una serie de antología imperfecta porque es nuestra antología querida, con los poemas que amamos acá, y que obviamente está abierto a sugerencias, a lo que quieran. Está gratuito el primer facsímil, está al alcance de todos, con 10 grandes poetas latinoamericanos. Y en ese mismo espacio pueden encontrar cosas tales como fragmentos libres de los libros publicados por la editorial, para que nos siga uniendo la literatura por amor a la literatura. Por ahí tenemos Por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y es un poco, sí, y bueno, queremos que salga la segunda parte de esta serie de Antología Imperfecta antes de que termine el año. Es algo lindo que empezamos a hacer Ania y yo hace unos años, y bueno, al final terminó convirtiéndose en esta serie para este subproyecto de la editorial, ¿no? Parte del proyecto. Entonces, bueno, es un regalo también. Esperamos poderle hacer un regalo de fin de año, ¿no? La segunda parte. Y bueno, antes de despedirnos, recuerden mucho, o sea, esto que queremos tener de vez en cuando, ¿no? Una vez al mes, trataremos de hacerlo con la mayor regularidad posible el año que viene, un encuentro donde vengamos a disfrutar de la lectura y de la literatura, y además en el que todos pueden aportar lo que quieran, pueden escribirnos, pueden hacernos recomendaciones de algo en especial que quieran leer, que quieran que se lea, ¿no? Y que se comparta. Lo que sea, todo es bienvenido, ¿no? Es un espacio para todos, realmente.
Y nada, mil gracias, Gisela, Henry, Mar, que se conectó también por primera vez, ojalá te tengamos nuevamente, a la ninfa que estaba por ahí escondida lanzándonos corazones, gracias ninfa, que además también nos amenazó con irse a dormir temprano, y aquí está, a su 1 de la madrugada, Olivier, Oscarly, Lucho, Ania, por supuesto, Clau, y Rob. Bueno, a Rob ya le agradecí muchísimo porque ya es parte de... Un beso enorme y escríbanos lo que quieran. Un beso grande, feliz fin de año. Feliz fin de año a todos. Díganos. Buen Feliz año. fin de